a las 3:3. Escucha todos los martes y jueves a Juan Álvaro Zaragoza, solo por www.poderciudadanoradio.com. Mi consejo. Tu consejo. Nuestro consejo. Escúchenos todos los martes de 7 a 8 de la noche. Tu consejo, mi consejo, nuestro consejo, el consejo de los ciudadanos. Recuerden que los productores, Jorge Luis Olmos Velázquez Y Arturo Ruiz. los escuchamos, los esperamos y espero que nos escuchen todos los martes. A las 3, tiempo de charlar, tiempo de reflexionar. Aquí comienza un espacio en el que abordamos los temas de hoy, temas que a ti te interesan. Una charla muy peculiar con los protagonistas de la historia. 3 a las 3, de la mano del periodista Juan Álvaro Zaragoza. 3 a las 3, comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de 3 a las 3. Los saluda como todos los martes y jueves su servidor y amigo Juan Álvaro Zaragoza Lomelí, para tratar temas de sumo interés que están, pues en este momento, en el interés de toda la población y en el ojo del huracán por la serie de cambios y decisiones que se están tomando tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo y el Judicial, ya que esta ley de las remuneraciones ha realmente movido tanto la propuesta original de Andrés Manuel López Obrador de que nadie puede ganar más de 108,000 pesos, que es lo que está ganando el presidente, y pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya mostró su inconformidad, ya se incluyeron ahí algunos otros entidades y personajes como la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ahora, ya lo sabe usted, voy a hacerle un breve resumen de algunas informaciones que publica la prensa nacional. Por ejemplo, en una de esas notas señalan: el legislativo se sube al ring por la ley de remuneraciones. Esta es una nota de Víctor Mayén y Jorge Chaparro, que señala que Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, anunció que este órgano legislativo impugnará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la resolución de suspensión de la ley de remuneraciones de los servidores públicos por contravenir a la propia legislación. Martí Batres, presidente del Senado, declaró que independientemente de la decisión de la Corte sobre esta ley, desde el Congreso de la Unión seguirán las reformas y modificaciones en materia de honestidad, combate a la corrupción y austeridad. Acusó a los ministros de excederse en sus facultades sobre la suspensión de la ley de remuneraciones. No estamos de acuerdo con diversas decisiones, pero respetamos las decisiones en el ámbito legislativo. Tomaremos las propias, las que nos corresponden, porque esa decisión contraviene el artículo 64 de la ley reglamentaria de las fracciones primera y segunda del artículo 115 de la Constitución, que dice que al admitir una acción de inconstitucionalidad se da lugar a la suspensión de la ley cuestionada. La Corte lo que tiene que decir es si es inconstitucional o no. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, por su lado, como ya es común en él, usó su cuenta de Twitter para adelantar que la Cámara Alta impugnará la resolución del ministro Alberto Pérez Dayán. Asimismo, los diputados de Morena insisten en que la disminución de salarios aplicará en el próximo presupuesto de egresos. Mario Delgado, coordinador de la bancada de Morena, y Pablo Gómez, quien presentó la iniciativa hace 11 años, coincidieron en que la suspensión ordenada por el ministro Alberto Pérez Dayán
carece de fundamento jurídico y además contraviene a la Constitución. De acuerdo con los legisladores, el presupuesto de la Federación no puede suspenderse y por ello considerará la reducción salarial a los miembros del Poder Judicial. Agregan que desde el 2009 se encuentra vigente la reforma al artículo 127, el cual establece que ningún funcionario podrá ganar más de lo que el presidente de la República, y eso será el espíritu en la asignación del presupuesto. En la asignación del presupuesto a discutirse en los próximos días. Delgado y Gómez advierten además que la suspensión de la ley de remuneraciones se emitió sin mencionar el contenido de la ley y tampoco define cuáles son los daños graves que provocaría su aplicación. Además, acusaron al ministro Pérez Dayán de ordenar la suspensión de la ley, aunque no fue solicitada por los senadores o la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por lo que pareciera que él mismo hubiera presentado una acción de inconstitucionalidad diferente para mantener sus privilegios salariales de los que gozan, en los que incluso el propio Andrés Manuel López Obrador dijo que hay ministros que tienen una remuneración hasta de 600,000 pesos, situación que ya fue desmentida por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, y los magistrados están a la vez protestando por lo que ellos llaman una campaña de desprestigio. En este ámbito, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuitos y Jueces de Distrito se reunió en las escalinatas del Palacio de Justicia Federal para protestar por lo que consideraron un falso discurso que se ha dicho sobre los sueldos de 600,000 pesos y supuestos privilegios de legisladores del Poder Judicial. En conferencia de prensa, el magistrado Luis Vega Ramírez, presidente de esta organización, aseguró que las acusaciones debilitan el sistema de frenos y contrapesos de la democracia y vulneran el Estado de Derecho. El riesgo de mantener campañas de desprestigio con los juzgadores, haciéndolos pasar por oportunistas que solo buscan los beneficios personales, debilitan a las instituciones. Ya llegó, como habíamos quedado y pactado, para este martes, nuestro estimado maestro Ricardo Ugalde Ramírez, director de la Facultad de Derecho. Si usted lo recuerda y sigue nuestros programas, pues hicimos el compromiso. Maestro, muchísimas gracias. Yo sé lo que implica el cumplir con estos compromisos a estas horas con tan tremendo tráfico, pero hubo muchísimo interés en el programa anterior, y sí recibimos muchas llamadas, muchos WhatsApps pidiendo esta situación, que ahora está más tormentosa. ¿Sí? Está mucho peor, mucho más delicada que la semana anterior. En su llegada, como usted me había confirmado la visita, empecé a dar un esquema informativo sobre la situación de la ley de remuneraciones. Sí. La campaña que dice la Suprema Corte de Justicia se está llevando a cabo en su contra, que mina la credibilidad de la institución, y la intervención que ayer se dio por parte del titular de la Comisión de Derechos Humanos, que impide que entre como referee entre esta disputa, e incluso pues prácticamente regaña a Andrés Manuel López Obrador. Y en un bando sacan la ley de hace 17 años, ahora la sacan a flote. El propio Congreso dice, bueno, pues quieran o no quieran, sea constitucional o inconstitucional, nosotros en el presupuesto vamos a establecerle estos salarios. Total, que esto es un merequetengue tremendo que solamente usted, maestro, nos puede desenredar. Yo quisiera primero que nos hiciéramos un breve resumen de lo que ya había comentado usted, maestro Ugalde, de la serie de cambios y de leyes, y después llegar a este torbellino, a este huracán que se está dando con la ley de remuneraciones.
yo creo que más intenso incluso que el asunto de la suspensión del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el nuevo aeropuerto, y qué nos espera, ¿no? Desde el punto de vista jurídico y sus repercusiones con toda la población. Sí, muchas gracias. Buenas tardes, don Juan. Una disculpa No se un poco preocupe por el retraso, pero bien, creo que entrando al tema, pues tenemos por lo menos 13 propuestas, digamos que de fondo que plantea el actual presidente de la República por conducto también del grupo del sector político que lo acompaña. Teníamos esta ley reglamentaria para aplicar en los 3 poderes el artículo 127 de la Constitución, que señala que ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la República, y que deriva precisamente en este debate que en esta semana hemos comenzado a vivir, en donde se habla incluso de una confrontación ya directa y abierta de los poderes en el Estado mexicano. Sí. Creo que sí es un tema delicado y de fondo en muchos sentidos, don Juan. Luego tenemos la reforma para la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que ahorita está un tanto, digamos... Como que vayan tomando su turno. Abajito, como que vayan tomando su turno. Sí. El proyecto de reforma para terminar con estos fueros y privilegios que también de alguna manera se ha planteado por parte del actual presidente. Modificar el artículo 108 constitucional para agregar que el presidente de la República pueda ser juzgado, aún estando en funciones, por delitos de violación a las libertades electorales y por delitos de corrupción. Ya incluso el tema de la corrupción se sube como un delito grave que va a meritar prisión. La reforma a la ley para considerar delitos graves y sin derecho a fianza, precisamente que referíamos, la corrupción, el robo de combustibles, el fraude electoral en cualquiera de sus modalidades, la ley de ingresos y del presupuesto de 2009, que ahora ya se ve afectada también con este debate, sí. Revertir el decreto de privatización del agua, reforma para trasladar el Estado Mayor Presidencial a la Secretaría de la Defensa Nacional, y la reforma educativa. Voy a englobar aquí un par de reformas, ¿sí? Primero, echar atrás esa reforma educativa que el sexenio anterior se aprobó, y ampliar el tema de educación para todos al nivel superior, que este es un tema también muy importante. Una reforma incluso que se va por ahí ya vislumbrando para fortalecer el tema de los salarios mínimos, no solo en la frontera, sino ahora ya se habla de que incluso esa mejora en el salario mínimo pues tendría que tener un alcance hacia el resto de las entidades federativas. Y de estas, don Juan, hacíamos un breve resumen, decíamos que bueno, habría que estar atendiendo a esta ley de eliminación del fuero presidencial, que va a transformar los artículos 108 y 111, la ley de consultas populares, que parece que ahorita dejamos de lado en lo que nos ponemos de acuerdo con otros temas. Después del fiasco de lo que realmente fueron. Y bueno, la eliminación de la reforma educativa que referíamos hace un rato, reducir el financiamiento a los partidos políticos, que está muy calladito todavía el tema, pero que seguramente habrá que retomarlo en algún momento, la extinción de dominio por el tema de corrupción. Tenemos las diversas propuestas que no necesariamente van a requerir una reforma constitucional, y finalmente tenemos esta otra que es importante, el incremento de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, que implica la reforma del artículo 19 constitucional, y que en visión de muchos juristas, don Juan, pues es como el anuncio del fracaso del contradice el sistema de justicia penal reciente. Son pues entre otros los temas que están ahora en el ambiente y que bueno, habrá que discutir. Hoy, reitero, tenemos este tema que usted bien apuntaba, que es precisamente el debate que hay entre el poder judicial y el poder ejecutivo, y en medio de asusador del pleito el poder legislativo. Y luego que se las pinta solo Ricardo Monreal, sí, para este tipo de cosas. De toda esta serie de planteamientos y reformas que se vienen ya, que ya están encima, que están en la agenda del legislativo, mencionábamos la vez anterior, maestro Ugalde, que pues en el único que podemos estar de acuerdo totalmente es en la situación del agua, porque esa es una condición importante para el país, para su propia sustentabilidad. Pero de ahí en adelante, permítame decirlo, ya la percepción de la mayoría, independientemente del punto de vista jurídico, del cual usted es experto,
la población está sintiendo que pues hay una serie de propuestas que en la campaña fueron pues muy bien recibidas, pero que en el terreno ya de la realidad, en el terreno del ejercicio del poder, no se vieron los cómo. O sea, suena muy bonito, vamos a combatir la corrupción, sí, pero ¿cómo vas a extirpar un cáncer que ha sido justamente el engrudo del sistema? Todo se arreglaba por abajito del agua, entre unos cuantos, ya sean estos del propio partido, del partido en el poder en su momento, del funcionario con el empresario, en fin, una serie de situaciones totalmente al margen de la sociedad, y que Andrés Manuel López Obrador, como un santo, dice, no, pues es que yo soy honrado, y siendo yo honrado, esto va a permear. Yo creo que es un sueño guajiro. Sí, Entonces, por eso tiene que irse a las leyes. Claro. Y ahora que está entrando en el terreno de las leyes, maestro Ugalde, vemos estas controversias, estos pleitos que, discúlpenme las señoras de los mercados, pero parece peor que un pleito de mercado. Sin duda, don Juan, creo que tenemos un tema que no se ha puesto en el escaparate para poder visualizarlo de manera correcta. Con independencia del tema legal, que sin duda es muy importante, me parece que se partió de un diagnóstico incompleto, inconcluso o imperfecto, ¿sí?, de las condiciones en las que los distintos temas que se abordaron en la campaña política debieron de haber sido atendidos. El tema del aeropuerto. Es impresionante para su servidor, por ejemplo, percatarse de que no se atendió el tema del contrato que se tenía firmado con los accionistas. Sí, y contratos internacionales. Así es, y que a la larga esto, fuera de cualquier visión que pueda tenerse interna, pues representa un gasto tentativo, un costo tentativo muy alto para nuestro país, en caso de que se incumpla de manera tajante por parte del Estado la serie de obligaciones contraídas. En el tema de la reducción de salarios, más que el aspecto del ajuste que pueda o no requerir este factor, lo llevaron a la arena política. Uh-huh. Y sin duda, pues a un mexicano común, como usted, como yo, que vivimos de nuestro trabajo cotidiano, pues nos puede llegar a generar cierta sensación de injusticia el hecho de que algunos funcionarios públicos perciban salarios que son exorbitantes. Pero yo recuerdo, don Juan, por ejemplo, el caso de los ministros de la Corte, cuando fue aumentando el salario hasta llegar a niveles, no solo en los ministros, en los magistrados y en los jueces de distrito, había una justificación que en aquel tiempo se dio, para que no sean tentados por la corrupción. Uh-huh. Hay que tener salarios adecuados que permitan tener niveles de vida dignos y que no permitan que estos funcionarios sean de alguna manera afectados cuando estén en sus manos la resolución de casos difíciles. Hoy parece que le estamos dando la vuelta. Uh-huh. Y como usted bien decía, parece que el solo discurso de yo soy honrado, pues implica que el resto de las personas no lo sean. Y entonces haya que estar trabajando para volverlos honrados. Creo que tenemos un tema en donde no se ha analizado de manera suficiente el tipo de asuntos que se resuelven en estos espacios de impartición de justicia, asuntos que muchas veces implican cantidades de dinero o de recursos económicos que un mexicano normal, en términos medios, en su vida va a poder. Sí, nunca los verán juntos. Así es. Entonces, sí se tendrán que revisar los temas de la remuneración, pero lo que no puede hacer una autoridad, aún un poder, es pasar por encima de la ley. O sea, ese es el punto. Exactamente. Ni el presidente de la República, ni los diputados, ni los senadores, aún en el ejercicio de su función, pueden ir más allá de la ley. ¿Sí? Es decir, su primer gran responsabilidad es observar la ley. Esa es una de las grandes obligaciones de las autoridades. ¿Y qué viene después de observar la ley y encontrar que la ley tiene defectos? El diálogo para poder reformarla. Uh-huh. No la imposición, no la arbitrariedad, el diálogo, porque sin duda
creo que los distintos actores en este momento pues tienen plena conciencia de que hay un tema que está generando indignación en muchos gobernados, y seguramente se tendrán que hacer los ajustes que se requieran. Yo, como un trabajador ordinario, le diría, mire, estas reformas, por ejemplo, han afectado de manera, o estos factores han afectado de manera muy severa el trabajo que yo he desarrollado durante 35 años. Uh-huh. Yo comencé a trabajar a los 15 años y de repente encuentro que estas ideas, a veces poco consolidadas, pues están afectando mi afore. Ya lo afectaron. Y, o sea, esa pérdida entonces digo ya yo, se dio. Así es, y esperen un momento, yo también tengo voz en este, y no solo yo, muchos otros mexicanos también tenemos esa posibilidad. Creo que, reitero, don Juan, se partió de un diagnóstico insuficiente. Hay informaciones, maestro Ugalde, por ejemplo, que respecto a esta situación de la ley, que ya salieron, ya se revelaron, en la redacción de esta ley fue tan presentada al vapor que todavía aparece, por ejemplo, Distrito Federal en lugar de Ciudad de México. Esto nos refleja el poco cuidado en una situación tan importante, tan trascendente y tan delicada que afecta a todos los mexicanos. Permítame, a título personal, porque ahora los memes ya son para Andrés Manuel López Obrador, los muertos ya son para Andrés Manuel López Obrador, los errores ya son para Andrés Manuel López Obrador, y uno de esos memes, porque ya ve que los mexicanos somos increíblemente ingeniosos, y decía, de repente sentí seria la nota, pide Andrés Manuel López Obrador la asesoría, la asesoría del Papa, el Papa pidió la asesoría de Andrés Manuel López Obrador, porque en unos cuantos días, pues vamos en 11, ha logrado tener a 30 millones de arrepentidos. Entonces, imagínense nada más si esto, recuerde usted la fuerza de las redes sociales. Se están acabando, Andrés Manuel, y esto no creo que sea producto de una campaña de la mafia del poder o de los que él ha calificado ya no como que no son sus enemigos, que los respetará, etcétera, sino la voz popular, por lo que usted acaba de decir, maestro Ugalde. A mí ya me afectó, a millones de mexicanos que fueron tenedores de bonos, porque esos fondos salieron, una parte de los fondos salieron de las Afores, y hay una pérdida de 130 y tantos mil millones de pesos, y tenemos por el otro lado que con el desliz y el cambio hay otros 130 y tantos mil millones de pesos, suman 260 y tantos mil millones de pesos, una cifra que jamás nos imaginamos, cuando él anuncia que construyendo el aeropuerto de Santa Lucía, se van a ahorrar 100 mil millones. Entonces, ahí ya tenemos una cuenta de menos 166 mil millones, en la que se están afectando, no lo sé, tal vez a 60, 70 millones de trabajadores que están en los Afores. Sí, Este es un merequetengue, maestro. Sí, sin duda, don Juan. El tema del ahorro, creo que si se observa de una forma muy cotidiana, pues el ahorro sin duda tendrá efectos hacia el futuro. Pero también la inversión, don Juan, también la inversión tiene efectos hacia el futuro. Y algo que creo que se ha dejado de observar es que en este país se invirtió en el tema del aeropuerto, se invirtió en una reforma educativa con todas los factores a favor y en contra que esa reforma educativa pueda tener, y que de alguna manera requiera ser también analizada, estudiada y observada con el debido cuidado, ¿sí? Creo que entonces le reitero mi posición, mi comentario. No diagnosticamos bien y ocurrió lo que ha ocurrido en otros procesos. Prometimos sin saber hasta dónde podíamos cumplir. Y hoy el gran reto pues lo tiene el actual presidente, que, como usted bien señala, está siendo objeto de una serie de pues consideraciones a través de distintos medios que lo ponen frente a los gobernados como un personaje que, con esa calidad moral que le podemos reconocer, no sabe con certeza hacia dónde se va a conducir el destino del país, y eso puede resultar muy grave para nosotros, porque a final de cuentas yo escucho y observo mucho en redes sociales que nos dicen constantemente: sí, ganó por 30 millones de votos.
Nada más que lo que no están observando quienes hacen ese señalamiento de que ganó por 30 millones de votos es que ahora gobierna para 130 millones de mexicanos. Exactamente. Y lo tiene que hacer con el cuidado debido que toda autoridad de la investidura de un presidente de un país lo debe de hacer. No atendiendo a esos intereses personales, sino buscando un equilibrio muy particular a través de las políticas, los programas, las acciones y las propuestas de reforma a las leyes que tenga que hacer. Sí, la señora Gloria Martínez lo felicita, maestro. Dice Gracias. que es muy importante hablar de estos temas desde el punto de vista jurídico, tratando de dejar un poco al margen que no se puede las cuestiones políticas, porque esto ya se politizó totalmente. A mí me parece una barbaridad. Estaba, unos segundos antes que usted llegara, estaba haciendo un resumen de algunas noticias, pues obviamente muy serias. Me parece una barbaridad lo que dice Mario Delgado, el coordinador de la bancada de Morena, y también lo respaldado por Pablo Gómez, quienes dicen, importándonos nada, no utilizan esa palabra, o sea, independientemente de todo, el presupuesto del 2019 va a salir con estas reducciones, les guste o no, o sea, entonces, ¿de qué nos sirve nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación? O sea, como el principio fundamental de la separación de poderes, teóricamente en la escuela ustedes Sí, nos claro. lo enseñaron, yo lo escuché, lo aprendí como alumno. Por eso estamos en esa condición, porque teóricamente deben ser iguales, Claro. en jerarquía, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, aunque en la práctica no haya ocurrido así. Ese es lo que nos dice la teoría. Y ahora, pues por sobre todas las cosas, si el señor Andrés Manuel, presidente de la República, reconocido constitucionalmente, nadie se lo niega, ya se hizo el acto protocolario, se le impuso la banda, etcétera, pero lo que no le está pareciendo lo está operando a través de su mayoría en el Congreso. Entonces, es mi capricho, es lo que yo digo, aquí golpeo yo la mesa y primero con el aeropuerto internacional les hago entender que yo soy el que mando. Y ahora con esta situación, pues es a chaleco o a chaleco. Y se ajustan al chaleco. Entonces, si la Corte ya declaró la inconstitucionalidad, o cuando menos detuvo la situación, Exacto, la detuvo. La detuvo, sería el término preciso, para revisar la condición, y estos señores ya dan por hecho de que, pues quieras o no, insisto, tu salario va a ser menor a los 108,000 pesos. Y hay que aclarar, lo decía incluso en otra de las notas, que la propia Suprema Corte de Justicia desmiente que haya un ministro, un juez de la Corte que esté ganando 600,000 pesos mensuales. Sí, y por otro lado hay algunas otras notas en donde dice, sí, en efecto, no ganan 600,000 pesos, pero sí ganan 582,000 pesos y sí perciben bonos, percepciones y aguinaldos. Pues sí, nada más que los otros poderes no están tan alejados de esta circunstancia. Creo que, por ejemplo, tendríamos que revisar qué tan debidamente han actuado los legisladores federales, diputados y senadores. Pongo nada más un punto. Habría que ver si se asignaron aguinaldos para este año. O sea, porque un trabajador pues ordinario va a recibir sus 15 días de aguinaldo en parte proporcional si entró a trabajar en el mes de agosto, octubre, septiembre, y estos señores van a recibir una cantidad que ni siquiera en perspectiva de su servidor, don Juan, tendrían que recibir, porque el aguinaldo lo recibe un trabajador y ellos no son trabajadores, Así es, diputados, son y representantes exacto. populares. Entonces esa prestación tendría que terminarse para quienes ostentan ese. Si realmente se quisiera esa austeridad. Exacto, tendríamos que ir reflexionando sobre temas en donde están involucrados una serie de factores que implican derechos y que de alguna manera terminamos por reconocer o por desconocer según nos vaya conviniendo. Entonces, creo que el tema de la observancia de la ley tiene que ser un tema fundamental en los años que vienen, y hay que reconocer también por parte de quienes están hoy detentando el poder que pueden estar generando algunas posturas que no necesariamente sean las más favorables para el país en el futuro. A lo mejor eso los legitima en el presente, no lo necesitan. Ya bien decía, ya se ganaron mayorías, no necesitan esa legitimación. Necesitan entrar a espacios de diálogo en donde a partir del diálogo se puedan generar los consensos para transformar el sistema jurídico de nuestro país en beneficio de todos.
Definitivamente, sí, yo creo que hay razones para tener estas inquietudes a partir de este análisis que usted nos hizo favor desde la semana pasada de desglosar de manera muy profesional en cuanto a las iniciativas y las propuestas que existen y que están siendo analizadas en el Congreso y que una por una están siendo objeto de una terrible controversia. Sí. Y mañana nos viene la de la reforma educativa, don Juan. Sí. Andrés Manuel ya anunció que mañana la va a presentar y yo creo que ahí vamos a tener un debate. Me parece que hablar de una reforma educativa es necesario en este momento en nuestro país porque tenemos temas ahí que deben ser atendidos de manera muy puntual, desde la educación básica, pasando por la educación media superior hasta llegar a la educación superior. Creo que nuestro país en algún momento de estos últimos 30 años vivió una grave desatención en el tema de la educación y deberá ser revisada. Pero también en este sentido la reforma educativa deberá desglosar lo que corresponde a la parte administrativa y lo que corresponde a la parte de la academia estrictamente. Porque sí, entendemos el reclamo de un amplio sector de profesores cuando dicen la reforma educativa en realidad fue una reforma de carácter laboral. Y en ese sentido, que lo laboral se quede en ese espacio, pero que se encuentren los canales que permitan a nuestro país hacer de la educación uno de los grandes factores de cambio que nosotros necesitamos. Ahí está verdaderamente el detonante para la superación de un país. Claro. Su nivel educativo, su calidad en la educación, en la investigación, en la ciencia y en la cultura, es lo que ha hecho a los países emerger. Tenemos el caso de Singapur, en donde, bueno, hubo medidas muy drásticas que difícilmente en México podrían aplicarse, pero que tal vez fueran necesarias. Evidentemente la Comisión Nacional de Derechos Humanos estaría ahí presente, porque en automático, de facto, se te comprueba que eres un narcotraficante, se te fusilan. Llegas de otro país, y ocurrió con un brasileño, en el que pues en una tabla de surf llevaba droga, y pues de inmediato vas, se te condena y se te va a fusilar, a pesar de que se pidió la intervención de la ONU, del propio gobierno brasileño, se le fue juzgado al punto de que las cárceles quedaron prácticamente vacías. Sí. Eso tampoco lo podríamos ver en México. Sí, no, sería muy difícil por los tratados internacionales que nuestro país tiene signados, ¿no? Pero Entonces, Singapur, con esa serie sí, de medidas drásticas, en 10 años se convirtió en una primerísima potencia mundial. Claro. Y el otro tema relevante que tendremos que ir observando también, ¿no, Juan? Es esta reforma que se ha planteado al sistema de justicia penal ya a partir de acciones que se han tomado. Se han ampliado 12 tipos penales que serán sujetos a prisión preventiva y, como le decía hace un momento, pues esto de alguna manera anuncia que... Es un retroceso, es una contradicción, sí, con toda esta implementación del sistema acusatorio adversarial, ¿no? Y entonces ahí la pregunta es, al igual que en el tema de la reforma educativa, que tendríamos que estarnos haciendo los ciudadanos, ¿y la inversión que se hizo en esos proyectos en dónde queda? Miles de millones no solamente de pesos, sino en horas, hombre. ¿Cómo vas a en la transformación de la estructura judicial, ¿no, maestro? Así es. Entonces, es el mismo caso, el mismo ejemplo que el tema del aeropuerto, que hoy puede resultarnos mucho más costoso a partir de la posibilidad que pudiera ocurrir de la cancelación de los contratos, que en realidad el hecho de darle alguna continuidad a este proyecto. Creo que, insisto, y perdón, es la tercera ocasión que lo refiero, don Juan, partimos de un mal diagnóstico. Sí, definitivamente ha habido una total falta de análisis profundo en cada una de estas situaciones, porque fueron promesas de campaña, ahora se cumplen a rajatabla. Pues no es posible. Es decir, entendemos que la llamada cuarta transformación implica muchos cambios, claro, pero en las formas no se están cuidando y no se analizaron los fondos. Así es. Entonces, es una tesitura, es una coyuntura realmente muy, muy difícil. Mañana nos vamos a desayunar ya con la discusión de la reforma educativa, cuando todavía no terminan las situaciones claras en la cuestión del aeropuerto,
cuando se siguen dando hasta por la cubeta, por la situación de la ley de remuneraciones y con todas las que vienen. Maestro, yo le agradezco nuevamente este resumen, que nuevamente me lo voy a llevar porque va a ser objeto de las cápsulas de análisis que la universidad me permite en su espacio realizar, y obviamente lo comento como un análisis que usted me hace favor de hacer, que se transmite aquí. Vamos a pasar una Navidad y un Año Nuevo, yo siento que muy intranquilos. Hagámoslo en familia, con mucho amor, con mucha unidad, pero en cuanto a estas revolucionarias situaciones que se están dando, pues estemos al tanto para que no se contraponga a lo que debe ser esencial en este país, un Estado de Derecho, y que usted como maestro de la facultad debe de hacer que impere. No tuve oportunidad ya porque en producción nos dice que se nos acabó el tiempo, pero yo quisiera preguntarle también qué le dicen los alumnos. Deben estar muy inquietos. Hay inquietud, sin duda, don Juan, en ello. Hay mucha incertidumbre, y lo que procuramos transmitir en la facultad a nuestros estudiantes, y de alguna manera pedirles que también lo lleven a sus casas, es que con independencia de la posición ideológica o partidista que puedan llegar a tener, lo importante es entender que México es el espacio de los mexicanos y también de aquellos que llegan a nuestro país buscando aquí algunas oportunidades, y en ese sentido tenemos que trabajar con unidad. Es decir, sí podemos tener una afiliación partidista, el seguimiento a alguna corriente ideológica, pero hay que entender que si nos va bien, es posible que nos vaya bien a todos, ¿sí? Y si no, pues entonces tendremos que afrontar los retos que el futuro nos va a presentar. Los riesgos y problemas de una situación cuando se pierde en mayor grado la credibilidad de los inversionistas, cuando empiecen a huir los capitales, entonces sí estamos graves. Esperemos que recapaciten, vamos. Sí. No se trata de ser un fanático de un partido, un seguidor a ciegas de un líder, sino que impere el derecho, que impere la razón, y esperamos que esto sea el año que entra, maestro. Vamos a ver cómo están las cosas. Ya entradito el año, ¿le parece que volvamos a platicar? Con todo gusto. Ahorita tenemos 11 días de este nuevo gobierno y de verdad que han sido verdaderamente complejos. Turbulentos. Te dejo el avance. Sí, maestro, por favor, análisis, si fuera tan amable. Estamos a sus órdenes y agradezco a su audiencia que nos escucha. No, por su atención, muchísimas gracias. También hay varias otras llamadas que ya nos da tiempo, ya me están diciendo que cortemos el programa porque, bueno, hay que terminarlo, pero siempre como estamos aquí, maestro Ugalde, futuro próximo doctor en Derecho también. Nos vemos el año que entra. Feliz Navidad, feliz año. Ya les platicaremos en el siguiente programa cómo van a estar las transmisiones aquí en Poder Ciudadano y en Express Metropolitano. Por su atención, muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias. Aquí está el resumen. Ahí va el 19. Este es el anterior que le había traído. Ok. Y por ahí seguimos analizando y le vamos pasando. Vamos dando información. Y sobre todo desde el punto de vista jurídico, la foto muestra.